You know a government is serious when it starts talking about someone's going to be prosecuted. La de Julian Assange es una historia de espías, de filtraciones y de libertad de prensa también, con algunos tintes en algún momento un tanto disparatados. Ha vivido una odisea que ha sido legal y geopolítica, pero que está en este momento a punto de llegar a su fin. Estas son las luces y también las sombras, que las hay, del fundador de Wikileaks, que marcó la actualidad mundial hace ahora más de una década. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 26 de junio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Assange ya ha dejado el Reino Unido después de haber pasado los últimos 5 años en una cárcel de máxima seguridad británica. Ahora tiene la libertad, decíamos, más cerca después de una auténtica odisea, ¿no?, que comenzó en el año 2010 y que en 2012 le llevó a encerrarse en la Embajada de Ecuador en Londres. Paradójicamente, tiene la libertad más cerca, decía, tras declararse culpable ante las autoridades de Estados Unidos. Taking a turn here, we're getting some breaking news now involving WikiLeaks founder Julian Assange and a plea deal with the DOJ. Pablo Pardo es el corresponsal del Mundo en Washington. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javier? Pablo, ¿en qué consiste exactamente este pacto al que han llegado? Es el clásico acuerdo que se produce en muchos casos en crímenes o potenciales crímenes en Estados Unidos, en el cual los fiscales llegan a un acuerdo con el acusado o con los abogados que defienden al acusado, en virtud del cual éste se declara culpable de un delito y a cambio, pues digamos que se pacta que la Fiscalía va a solicitar una pena de cárcel por ese delito. Digamos que es como un poco una declaración de autoculpabilidad a cambio de una sentencia pactada. Y una de las grandes preguntas para explicar todo esto, ¿de qué se acusaba exactamente a Assange? En este caso, el delito sería violación o quebranto de la ley de espionaje, una ley creada durante la Primera Guerra Mundial para evitar el trasvase de información a los enemigos de Estados Unidos, de un aspecto muy concreto de la ley de espionaje, que es la conspiración para obtener información relativa a la defensa nacional de Estados Unidos, y a cambio de declararse culpable de esto, Assange recibe 5 años de cárcel. La cuestión es que Assange ya ha pasado más de 5 años de cárcel, concretamente unos 5 años y 3 meses aproximadamente, en Gran Bretaña, con lo cual técnicamente queda en libertad en el momento en el que la justicia apruebe este acuerdo y puede volar a Australia como un hombre libre. I made submissions. The UK responded in the process to those submissions. Sweden responded. Julian Assange nació en Australia hace 52 años, era aficionado a la informática y entró muy pronto en el mundo de la piratería. En 2006 fundó Wikileaks, una especie de web que tenía como objetivo, pues, publicar informaciones sensibles que destaparan injusticias. Y así es como llegó la histórica filtración sobre Afganistán, lo que situó a Assange y a Wikileaks en el mapa mundial. Todo el mundo hablaba de este asunto, todo el mundo hablaba de esta persona. Fue nombrado incluso Persona del Año por la revista Time en el año 2010, pero un año más tarde las cosas empezaron a torcerse. Fue acusado de violación en Suecia, cargos que luego fueron archivados con el paso de los años. Pablo, ¿quién es Julian Assange? Siempre ha parecido un personaje, digamos, un tanto oscuro. Es un activista, se cría en el seno de una familia muy de izquierdas en Australia, hippie. Dicen quienes han trabajado con él que es una persona difícil para trabajar con él. También le han acusado mucho de ser misógino, de ser muy sexista, y es una persona que a lo largo de su trayectoria en Wikileaks, pues digamos que se ha ido escorando cada vez, o se ha ido moviendo cada vez más hacia posiciones más de izquierdas, o al menos más visibles de izquierdas. Yo creo que él siempre fue una persona muy de izquierdas. También se le acusa, digamos, de tener un ego considerable y de centralizarlo todo en Wikileaks de modo y manera que prácticamente pues, Wikileaks es él, digamos. Si hablamos de Wikileaks,
Hablamos de Julian Assange y la mayor paradoja es que Julian Assange ya no está en Wikileaks desde hace prácticamente una década y sin embargo pues se le sigue asumiendo como el máximo responsable de Wikileaks. Siempre dijo Assange que esos actos por los que se le acusa en Estados Unidos fueron un acto de periodismo, siempre se envolvió en esa bandera. Wikileaks fue creado como una suerte de medio digital y su gran momento llegó gracias a la colaboración de un soldado norteamericano, Bradley Manning, hoy Chelsea Manning, tras su cambio de sexo, que le facilitó miles de documentos secretos que destapaban algunas de las vergüenzas cometidas por su país en algunos lugares del mundo. Esta organización, Wikileaks, firmó con medios como el Guardian, por ejemplo, o el New York Times para que publicaran sus informaciones. Pablo, ¿cómo podemos explicar qué fue exactamente Wikileaks y qué destapó en su momento? Wikileaks es una página web con la idea de difundir información que los medios de comunicación no divulgan. Entre esta información, pues hay documentos internos de la administración estadounidense relativos a las guerras de Irak y de Afganistán. Los cables del Pentágono también del Departamento de Estado, levantan muchísima controversia, digamos porque son documentos internos que Wikileaks cuelga en su página web. Esta es una de las cuestiones que precisamente se establecen a la hora de decir si Wikileaks es un medio de comunicación o no. Es decir, Wikileaks simplemente presenta estas cantidades gigantescas de documentos sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de contexto. Y al mismo tiempo también Wikileaks firma acuerdos de colaboración con grandes medios de comunicación para que estos den visibilidad a sus informaciones. Esto es lo que hace Wikileaks. Hablaba al principio de luces y de sombras. ¿Recuerdas tú algún caso especialmente sensible, Pablo, por lo polémico en todas las publicaciones de Wikileaks? Es particularmente famoso un vídeo en Bagdad en el cual se ve cómo desde un helicóptero de Estados Unidos disparan a un equipo de televisión. Y matan a uno o dos de los periodistas. La gran cuestión es que si tú ves ese vídeo, por ejemplo, en ese vídeo los militares estadounidenses creen efectivamente que los periodistas son miembros de la resistencia armada iraquí a la ocupación estadounidense y confunden una cámara con un lanzagranadas. Es decir, bueno, evidentemente, claro, ver en directo el asesinato o la muerte de varias personas desde un helicóptero pues es muy impactante, pero la realidad es que, digamos, no fue un asesinato premeditado, sino todo lo contrario. En 2012 fue Rafael Correa, presidente entonces de Ecuador, gran populista y conocido amigo de las grandes dictaduras de América Latina, quien le dio asilo en su embajada de Londres. El español Baltasar Garzón, seguro que lo conoces, fuera de la carrera judicial, por cierto, por prevaricación, ha sido su abogado durante mucho tiempo. Claro, en el apartado de las sombras están las amistades, entre comillas, de Assange, centrado en sacar a la luz las vergüenzas de Estados Unidos, pero pasando, digamos, de puntillas por todo lo que afectara a China. Casi nada publicó Wikileaks sobre Pekín y directamente nada sobre la Rusia de Vladimir Putin. Es más, es que incluso con los años ni siquiera se ha pronunciado sobre la invasión de Ucrania. No, evidentemente esta es una de las grandes críticas que se le formulan a Wikileaks. En un primer momento Wikileaks publica información sobre muchos países, por ejemplo sobre Egipto, sobre Kenia, ejecuciones extrajudiciales en Kenia, y también publica algunas informaciones sobre el genocidio de los uigures, de la población musulmana que vive en la parte occidental de China. Pero rápidamente Wikileaks se mete en las cuestiones de los estadounidenses. Y esta es la gran cuestión, es decir, Julian Assange siempre critica a Estados Unidos, siempre critica a los aliados occidentales, publica, por ejemplo, información sobre bancos, sobre entidades financieras occidentales, nunca nada sobre, pues digamos, dónde pueden tener su dinero Vladimir Putin o Xi Jinping. Y a medida que la presión de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama se va intensificando sobre Assange,
digamos que él se va radicalizando más y más y más, hasta el punto de convertirse casi en un enemigo del sistema, un antisistema que se opone a todo. Y ahí, por ejemplo, es donde entra de una manera bastante alucinante la campaña que Assange, ya refugiado entonces en la Embajada de Ecuador en Londres, lanza en favor de la independencia catalana aproximadamente entre julio y noviembre del año 2017, que es el momento álgido del referéndum y de toda la crisis constitucional española. Aquí quería llegar, Pablo, a este asunto catalán. Te pregunto directamente, ¿qué papel jugó Assange, por esto que estabas comentando, durante el peor momento del proceso, allá por 2017? ¿Qué relación tuvo con todo lo que estaba pasando entonces en Cataluña, con Puigdemont también, con Carles Puigdemont? Porque siempre ha habido ahí una gran sombra, ¿no?, sobre su vinculación. Un papel absolutamente brutal. Es decir, de pronto en julio del año 2017... Julian Assange, que estaba entonces ya refugiado, con estatuto de refugiado político en la Embajada de Ecuador, no solamente empieza a tuitear sobre Cataluña, es decir, creo que en esos 4 meses aproximadamente colocan en torno a unos 1.100, 1.200 tweets sobre Cataluña. En los días más intensos de la crisis, durante el referéndum, llega a tuitear incluso una vez cada 13 minutos, llega a tuitear de manera absolutamente compulsiva y obsesiva, pero es que además tuitea en catalán y tuitea en español, cosas que bueno, él no habla español y por supuesto tampoco habla catalán. Incluso tuitea utilizando expresiones españolas, muy españolas, es decir, la cabra tira al monte, o retuitea cosas. Franco, extremadamente llamativo. De pronto, como Assange en julio del 2017 descubre Cataluña, se enamora de la independencia catalana, y en noviembre, una vez que la crisis ya está perdiendo fuelle, etcétera, etcétera, se olvida de Cataluña radicalmente. Esto pasa muchas más veces con Julian Assange. Pues evidentemente esto no es algo que salga de manera espontánea. Alguien le tiene que estar informando. Es evidente que está recibiendo información coordinada y que está en coordinación pues con alguien de fuera. Yo no sé con quién. Hay informaciones, hay investigaciones periodísticas que sugieren pues, que pueden haber grupos independentistas, etcétera, pero bueno, es evidente que nadie tiene esta capacidad de aprender sobre una crisis política de esta manera tan extrema, y sobre todo aprender de hacerlo de una manera tan militante y tan bien adecuada al mensaje o a la cultura política interna del sitio en el que está teniendo lugar la crisis. Pues esta es una parte importante también del retrato de Julian Assange, con verdades destapadas, lo hemos contado, pero con sombras también bastante claras y más allá, ¿no?, del modo de obtener esos documentos que luego publicaba. Pablo, gracias por esta radiografía del fundador de Wikileaks, que, como hemos contado, pues termina así, parece, sus problemas con la justicia. Pues muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio. Ahí tienes la opción, si quieres, de suscribirte. Pablo Pardo, desde Washington, ha hecho posible hoy este episodio. Mañana será jueves, aquí estaremos. Así que gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.